Digo todo esto con preocupación y perplejidad, porque la posición de Vox es única en toda España, pero la posición del Partido Popular cambia en función del territorio. Y también lo digo con preocupación porque veo algo despistado al candidato a la presidencia del Gobierno del Partido Popular. De hecho, ha empezado a legislar y a emitir decretos antes de ganar las elecciones, y eso es algo preocupante. De hecho, ha cambiado el sistema de mayorías en España y ha dicho que ahora se gobierna con mayoría absoluta a partir de los 150 diputados. Nos parece una equivocación, un planteamiento profundamente equivocado, pero sobre todo nos parece un gran error comparecer a unas elecciones asumiendo que uno es el ganador. En primer lugar, porque los españoles tienen que hablar y no sabemos si eso va a ocurrir. Y, en segundo lugar, porque es una falta de respeto a los electores. Y, en tercer lugar, y esto es lo más importante, porque debemos saber que aún no hemos echado a Pedro Sánchez. Lo que tenemos que hacer el 23 de julio aún no lo hemos hecho. Y tenemos el deber de dedicar todo nuestro esfuerzo, de plantear todos los acuerdos, de construir todas las alternativas, únicamente con la vista puesta en la expulsión de Pedro Sánchez del poder. Algunos probablemente al escucharme estas reflexiones dirán, pero tan difíciles, tantas diferencias hay entre el Partido Popular y Vox. Y eso a mí me obliga a retrotraerme a la fundación de Vox en el año 2014 y a decir que Vox surgió antes de que Pedro Sánchez fuese el candidato a la presidencia del Gobierno. Es decir, Vox no surgió para oponerse al sanchismo. Vox surgió para representar a muchos españoles que no tenían representación y para oponerse al socialismo y al separatismo. Vox surgió con unos planteamientos muy claros. Es más, Vox surgió con un Partido Popular que gobernaba con mayoría absoluta en la nación y en la mayor parte de las autonomías, con un Partido Popular que tuvo en aquel momento el mayor poder que nunca ningún partido ha gozado en toda la democracia española. Y yo creo que esto es esencial decirlo, porque, entre otras cosas, no Vox, pero yo sí, abandono el Partido Popular en un momento en el que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta. Y lo hacemos porque entendemos que muchos principios, muchas convicciones no están siendo representados en la acción de gobierno. En un gobierno que ya en la oposición a Zapatero, en los últimos compases, se había comportado de una manera timorata y, por lo tanto, del que no se podía esperar una acción de gobierno audaz. En el año 2015, Vox ya empieza a plantear debates que estaban fuera de la agenda política española, que aparentemente no existían o no tenían importancia. Vox empieza a hacer una defensa clara de nuestra soberanía y a oponerse a una deriva globalista y a la imposición de políticas no votadas por los españoles en instancias internacionales que afectan a toda nuestra legislación y que convierten muchas veces las decisiones del Parlamento español en una simple consecuencia de las decisiones tomadas muy lejos de nosotros y, desde luego, de espaldas a los españoles. Vox empieza con un planteamiento muy contundente en defensa de las fronteras y en contra de la inmigración masiva y de rechazo o de constatación del fracaso del multiculturalismo, que era algo que no estaba en el debate político, pero que los principales intelectuales de Europa ya estaban señalando en ese momento. Vox empieza a plantear ya entonces, en el año 2015, su preocupación por la islamización de las sociedades europeas y también por la islamización de algunas regiones en España. De hecho, probablemente esto les sorprenda, pero el primer gran crecimiento de afiliación de Vox se produce en el año 2017 como consecuencia de los atentados terroristas en Barcelona, en el mes de agosto. Y se produce no por casualidad, sino porque muchos españoles ya habían escuchado un discurso alternativo, un discurso contundente en defensa de nuestras fronteras. En un momento, por cierto, en el que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había dicho que a él no le gustaban las fronteras, y eso expresado por un registrador de la propiedad, permítanme que me parezca una cosa bastante sorprendente, sobre todo cuando uno es presidente del Gobierno, lo que además lo convertía en realmente preocupante. Vox surge con una oposición contundente al golpe de Estado separatista en el año 2017 y ante lo que se percibía como una inacción de las instituciones, solo suplida en aquel momento por la Fiscalía, por Su Majestad el Rey y por la movilización del pueblo español. Y en aquel momento Vox encabeza la acción judicial contra los golpistas, lo que también tiene que ver con el gran apoyo que recibimos con posterioridad. Vox plantea también en aquel momento una crítica
y una exigencia de revisión del Estado de las autonomías. Sabíamos que muchos españoles llevaban mucho tiempo planteando su oposición a la deriva del actual Estado autonómico. Sin embargo, esos españoles no tenían representación. Había entre un 20, un 25, un 30% de españoles críticos con el Estado de las autonomías. Sin embargo, un 0% de diputados les representaban en el Congreso hasta que Vox planteó una alternativa y logró el apoyo en el año 2019. También Vox se plantó ante el alarmismo climático, pero sobre todo ante las consecuencias derivadas del mismo, que siempre perjudican a los más débiles, a las clases medias y a las clases más desfavorecidas. Y, por supuesto, mostró su oposición total a cualquier ley que pretenda dictar la memoria de los españoles y que busque que condenemos a nuestros propios abuelos, que arrebate la libertad de cátedra, que arrebate la libertad de conciencia y que tenga como único objetivo la recuperación de la discordia entre nuestros compatriotas. Y lo digo con mucha rotundidad porque la promesa de derogación de aquella ley no fue cumplida por el anterior Gobierno y ni siquiera ha sido cumplida aún en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. De hecho, aún estamos esperando, por suerte ya está firmado, a que eso ocurra en Castilla y León y esperamos que muy pronto se haga en la Comunidad Valenciana. Y por concluir, Vox nace también con una firme oposición a la ideología de género y a todos los ataques a la dignidad humana, a todos los ataques contra la vida de las personas más débiles, contra los que no se pueden defender en el vientre materno, a todo el ataque a la esperanza de los más mayores en los últimos días de su vida y, por lo tanto, a todas las leyes de ingeniería social que, en lugar de ofrecer esperanza, acompañamiento y cuidados paliativos, directamente ofrecen la muerte. Es decir, Vox, que surge antes de que Pedro Sánchez esté en escena, y por lo tanto con eso se entiende que nosotros no nacemos para oponernos al sanchismo, surge también con un Partido Popular en mayoría absoluta y lo hace porque entiende que hay muchos españoles que no tienen voz y que no tienen representación. Vox surge ante un Partido Popular que había asumido una parte muy significativa de las banderas del izquierdismo y, cuando no digo asumido, había renunciado a combatirlo, ofreciendo a los españoles únicamente gestión, una alternativa política basada únicamente en el equilibrio de las cuentas públicas, en la rebaja fiscal, que luego tampoco se llevó a efecto, y con un Partido Popular que también había adoptado muchos de los planteamientos derivados del globalismo. Quizá por eso hoy vemos que en España solo Vox se está atreviendo a hablar durante estos días de lo que está pasando en nuestra nación vecina. En Francia, 3.000 detenidos, miles de incendios, quema de comisarías, quema de bibliotecas, mutilaciones, acuchillamientos, intento de quemar vivos a policías, asalto a la casa de un alcalde empotrando un coche. Hoy su mujer y su hijo de 5 años están hospitalizados. Y Francia afronta hoy un gravísimo peligro que algunos venían advirtiendo hace mucho tiempo. Y Francia tiene la mala suerte de estar presidida por un señor, por Emmanuel Macron, que ha dicho que la violencia que hoy vive Francia se debe a la proliferación de los videojuegos. No es broma, supongo que ustedes lo han podido leer, pero ni una sola palabra del fracaso del multiculturalismo, de las consecuencias de la inmigración masiva, que hoy hacen que las leyes de la República directamente no rijan en una parte importantísima del territorio francés. Y a nosotros nos preocupa mucho lo que pasa a nuestros vecinos franceses y nos preocupa aún más que con las actuales políticas eso pueda pasar en la España de dentro de 10 o de 15 años.